Hablemos de la menopausia. Muy bien. Mujer de 50 años. Mujer de 50 años con bochornos frecuentes. Recuerden que los bochornos frecuentes son la causa, es el síntoma más frecuente en la menopausia. Sequedad vaginal, dispareunia, histerectomizada por patología benigna hace 5 años, sin otros antecedentes de importancia, tenido 3 hijos. ¿Cuál es el esquema de terapia hormonal apropiado? Recuerden que la terapia de reemplazo hormonal tiene 2 componentes, puede tener 2 componentes, estrógeno y progesterona. El estrógeno es el que va a aliviar la sintomatología, porque la menopausia, el problema que se produce en la menopausia, todos estos síntomas, es básicamente por la baja de estrógenos, no por la baja de progesteronas. Entonces, ustedes dirán, ¿y para qué se da la progesterona? La progesterona se da básicamente para contrarrestar, ¿no?, los efectos del estrógeno. ¿Qué efectos? Especialmente la hiperplasia endometrial. Y por ende, la hiperplasia endometrial desencadena en un cáncer de endometrio. Entonces, básicamente la función de la progesterona es evitar esta hiperplasia endometrial que puede ser inducida por el estrógeno. Pero si la paciente ya es histerectomizada, vale decir, ya no tiene útero, no hay endometrio que engrosar, no tendría mayor sentido la progesterona, ¿no? Sobre todo una paciente que tiene síntomas locales como sequedad vaginal y dispareunia, producto de la vaginitis atrófica. Entonces aquí el tratamiento sería solamente con estrógenos, porque ya no hay un endometrio que proteger con la progesterona. Muy bien. Bien, entonces hay que diferenciar los términos menopausia, climaterio. La menopausia sucede en un día, que es definido como el último día de su última menstruación, ¿sí? De su última menstruación. Para definir como menopausia, tiene que pasar un año sin menstruación y laboratorialmente tiene que haber FSH elevado, mayor de 40, y el estradiol menor de 10. ¿Sí? Estos son conceptos estrictos para poder diagnosticar como menopausia. Y en caso de mujeres que ya no presentan menstruación antes de los 40 años, hablamos de la menopausia precoz. Mira que el climaterio es el pase de una etapa, que es la etapa fértil, a la etapa no fértil, por lo tanto es todo un proceso diferente a la menopausia, ¿no? En la premenopausia, vale decir entre los 45 a 50 años, va a haber un síntoma bastante frecuente que aparece en estas edades que va a ser como una advertencia que se está acercando a la menopausia. ¿Cuál va a ser? Los sangrados menstruales irregulares. Una vez ya establecido la menopausia, el síntoma más frecuente, los bochornos, que son síntomas vasomotores, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué pacientes tienen que ser sometidas a estudio? ¿No? Pacientes que pasan un año sin menstruación, se considera como menopausia. Pero si la paciente todavía menstrua irregularmente, pero presenta bochorno, sangrado menstrual irregular, esta paciente es candidata para estudios de laboratorio, ¿no? Medición del FSH y medición del estrógeno. Básicamente, esto dos es lo que se mide para valorar si la paciente ya está entrando a la menopausia. Entonces, los estrógenos van a disminuir. Este va a ser el cambio más importante que se va a producir en la menopausia. ¿Sí? Los andrógenos más importantes, tanto en la etapa premenopausia como en la menopausia, es la testosterona. No sufre mucho cambio, ¿sí? Pero siempre es la testosterona la más importante de los andrógenos. Tenemos dos tipos de andrógenos, testosterona y androstendiona. El más importante, tanto en la etapa pre como posmenopáusica, es la
testosterona. Muy bien. Entonces, en la perimenopausia, el primer cambio que se va a producir laboratorialmente va a ser la elevación del FSH, pudiendo estar el estrógeno normal. Mientras que en la posmenopausia, los cambios más importantes, aparte de la elevación del FSH, va a ser la disminución de los estrógenos. Y justamente esta disminución de estrógenos es el que va a marcar el camino para la aparición de los síntomas, ¿no?, que se producen en la menopausia, como son los bochornos, el insomnio, la depresión, sudoración nocturna, ¿no? Todos estos síntomas frecuentes asociados a la baja de estrógenos. Muy bien, entonces, como ven, los cambios que se producen en la posmenopausia, aparte de ser cambios, síntomas vasomotores, también va a haber otro tipo de alteraciones, sobre todo a nivel óseo, ¿no? El paciente va a tener osteoporosis, mayor riesgo de osteoporosis. A nivel local, vaginitis atrófica va a ser lo más frecuente a nivel local. El dispareunia, la vaginitis atrófica, se incrementa más el riesgo cardiovascular. Se dice que la mujer premenopáusica está protegida de cierta manera de estos eventos por el estrógeno, y al disminuir los estrógenos vuelve a aumentar su riesgo de evento cardiovascular, ¿no? De aterosclerosis, desbalance de la dislipidemia. A nivel neuropsicológico va a haber, paciente va a ser más ansiosa, depresión, disminución de la libido, disminución de la memoria e insomnio, que se define como alteraciones del sueño. Y lo más frecuente, el síntoma más frecuente en la menopausia es justamente los trastornos vasomotores, los famosos bochornos. Es lo más frecuente en general, ¿no? Esto es a nivel local, o sea, a nivel de la vagina. A nivel general, el síntoma más frecuente es los bochornos, que son síntomas vasomotores. Entonces, acá viene la pregunta: ¿qué pacientes son las candidatas a tratamiento? Toda paciente que llega a la menopausia, toda mujer que llega a la menopausia, debe recibir tratamiento con terapia de reemplazo hormonal. ¿Verdadero o falso? Falso. No todas las pacientes menopáusicas van a recibir tratamiento. Las pacientes que van a recibir tratamiento son las pacientes mujeres menopáusicas con síntomas. Con cualquiera de los síntomas que se mencionó en la diapositiva anterior, estas pacientes entran a terapia hormonal. Terapia hormonal simple. Cuando hay riesgo aumentado de hiperplasia endometrial, sangrados irregulares, mujeres sin útero solamente se da estrógeno. Pacientes que tienen útero, no, pacientes con útero, mujeres con útero, deben recibir terapia de reemplazo hormonal, tanto estrógeno con progesterona. ¿Sí? Y recuerden, pacientes que tienen síntomas, ellas son las que tienen que recibir el tratamiento de reemplazo hormonal. Muy bien. Ahora, hay dos maneras de dar la terapia de reemplazo hormonal. La terapia de reemplazo hormonal puede ser dado de manera secuencial o de manera continua. Basta tener síntomas que alteren la calidad de vida de la paciente. Si son síntomas leves y la paciente puede sobrellevarlos, se prefiere no, debido a que la terapia de reemplazo hormonal también tiene algunos efectos adversos, sobre todo a nivel cerebrovascular y cardiovascular.
¿no? Y pueden incrementar el riesgo de algunos tipos de cáncer, como el cáncer de mama. Entonces, la terapia de reemplazo hormonal secuencial eh, y continua. Secuencial es cuando se da el tratamiento por 21 días y se deja 7 días para que la paciente menstrue. Por lo tanto, esta terapia de reemplazo secuencial sería más indicado en pacientes que están en la perimenopausia. Vale decir, pacientes con menstruación que aún presentan ciclos menstruales, mientras que la terapia de reemplazo hormonal continua, que es aquella que se da todos los días del mes sin descanso, serían pacientes ya propiamente dicho, pacientes menopáusicas que ya no ven periodo menstrual, pacientes sin menstruación. Ya, esto es importante saber, ¿no? Entonces, pacientes que aún presentan menstruación, que están en la perimenopausia, es mejor darle terapia de reemplazo hormonal secuencial, mientras que las pacientes ya establecidas en la menopausia, que no ven menstruación más de un año, es mejor la terapia de reemplazo hormonal continua. Algunas alternativas a la terapia de reemplazo hormonal, como la tibolona, que tiene una acción estrogénica. La importancia de esta tibolona es que tiene una actividad mínima en el endometrio, ¿no? Tiene una gran eficacia para los síntomas vasomotores, que suelen ser los más molestos en la mujer, y se recomienda en pacientes con sintomatología vasomotora moderada a severa con disminución de la libido, ¿no? La tibolona, entonces, como una opción importante para las pacientes con menopausia. Muy bien, hay otras opciones también, ¿no? La vía transdérmica, la vía vaginal. La vía vaginal, sobre todo cuando los síntomas son locales, ¿no? Como la vaginitis atrófica, la dispareunia, ¿sí? Es mejor los estrógenos vaginales, ¿no? El estriol vaginal, la crema que se coloca una aplicación por noche por 7 días. Posterior a esos 7 días o cuando los síntomas van cediendo, se pasa a una aplicación interdiario. También por 7 días hasta llegar a la dosis mínima de una aplicación semanal. La idea es ir dejando de a pocos los estrógenos a medida que los síntomas van disminuyendo. Bueno, como les comentaba, ¿no? Secuencial y continuo. Como su nombre lo dice, continuo cuando le das todos los días del mes, del día 1 al día 28 del ciclo menstrual. Todos los días del mes le das la tableta sin parar. Secuencial cuando le das del día 1 al día 21, por ejemplo, y dejas 7 días, ¿no? Que va del 21 al 28, 7 días sin darle tratamiento, sin darle tratamiento de reemplazo hormonal. O sea, descansa 7 días. Continuo es cuando le das todos los días del mes sin descanso. ¿Y cuál sería la finalidad de darle la secuencial, dándole esos 7 días de descanso? Es que menstrue esos 7 días y posteriormente continuar con el tratamiento de reemplazo hormonal. Todos estos son los efectos adversos de la terapia de reemplazo hormonal. Puede presentar sangrado uterino, sensibilidad en las mamas, náuseas, distensión abdominal, cefalea, mareo. Como pueden ver, son síntomas parecidos a los que aparecen en las pacientes con anticonceptivos hormonales. Bien parecido los efectos adversos. Obviamente, contraindica en pacientes con cáncer de mama y cáncer de endometrio, porque estos son neoplasias, ¿no? Que son hormonodependientes, se estimulan con el estrógeno. Pacientes con sangrado uterino anormal, no diagnosticado, también no se indica la terapia de reemplazo hormonal porque el sangrado puede deberse a un cáncer de endometrio. Pacientes con insuficiencia venosa complicada por el riesgo de trombosis venosa profunda y llevar a un problema cardiovascular, ¿no? A una embolia pulmonar.
Todo lo que son problemas hepáticos también contraindica la litiasis vesicular porque incrementa el riesgo de complicación por esta entidad, trombofilias y los eventos tromboembólicos. Muy bien, todos estos son contraindicaciones para el uso de terapia de reemplazo hormonal. Muy bien, a ver qué pregunta. Bien, la terapia con estriol como efecto adverso no es muy frecuente porque es un tratamiento local. Solamente es aplicación en la vagina y como expliqué, se va disminuyendo la dosis hasta quedar a una dosis mínima de una aplicación por semana. Por lo tanto, el efecto no es tan frecuente. ¿Sí? El uso de estrógenos en pacientes histerectomizadas para que no sea un factor de riesgo para cáncer de mama, ¿cuál sería el esquema? No, el esquema es el mismo. El riesgo es el mismo. El riesgo va a depender de la cantidad de tiempo que la paciente está consumiendo ese estrógeno o se está administrando el estrógeno, más que de la dosis. Obviamente, a mayor dosis, mayor riesgo. La dosis va a depender, a la medida que los síntomas van disminuyendo, se va disminuyendo la dosis. O sea, va a depender de eso. No es que ella tiene más riesgo de cáncer de mama, le doy esta dosis. Ella tiene menos riesgo de cáncer de mama, le doy esta dosis. No, no es así. La dosis se va a ir modulando de acuerdo a lo que los síntomas van disminuyendo, voy bajando la dosis. ¿Sí? Si se logra contener los síntomas por un lapso de, póngase, 3, 4 meses, se puede ir quitando la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Y simplemente pasar a observación. Muy bien. Acá tenemos ahora el tema de los anticonceptivos orales combinados. ¿Cómo se valora la eficacia de los anticonceptivos orales combinados con el famoso índice de Pearl? Vale decir, ¿cuántos embarazos se consigue en 100 mujeres al año que utilizan un método anticonceptivo? Entonces, mientras menos sea el índice de Pearl, es más eficaz el anticonceptivo. Mientras menor sea este índice, la eficacia es mayor, porque quiere decir que hay menos embarazos en 100 mujeres al año utilizando ese método anticonceptivo. Entonces, los más efectivos están los métodos hormonales y los métodos quirúrgicos. Dentro de los métodos hormonales, los implantes, ¿no? Los métodos quirúrgicos, la vasectomía, el bloqueo tubárico bilateral y los dispositivos intrauterinos están en una misma eficacia, ¿sí? Con la diferencia de que los métodos quirúrgicos son métodos irreversibles, ¿sí? La vasectomía, la ligadura de los conductos es diferente en el varón. Después de la vasectomía se tiene que esperar 3 meses recién para que se pueda decir que el hombre ya no puede embarazar a la mujer. 3 meses o 20 eyaculaciones. Sí, la esterilización femenina sí es inmediata. Consiste en el bloqueo tubárico bilateral, idealmente por vía laparoscópica. Los implantes, sabemos que los implantes son métodos eficaces que básicamente contienen progestágeno, ¿no? Estos implantes pueden recambiarse a los 3 años o a los 5 años. El levonorgestrel se recambia a los 5 años, mientras que el etonorgestrel se recambia a los 3 años, ¿no? Muy bien. Los métodos inyectables contienen progesterona. Tenemos los inyectables de 3 meses, como la medroxiprogesterona, y las progesteronas mensuales. ¿En quién están indicados estos inyectables? Básicamente en pacientes que han de lactar, porque las pacientes que han de lactar no se les puede dar estrógeno, solamente progesterona. Entonces, la lactancia materna, el método anticonceptivo ideal son las ampollas de progesterona, trimestrales o mensuales. Los métodos menos efectivos son los métodos de barrera, como el condón masculino, que es el más usado, y el condón femenino. El condón masculino o los métodos de barrera tienen la particularidad que son los únicos métodos que previenen
las infecciones de transmisión sexual, por lo tanto, es más indicado en mujeres con múltiples parejas sexuales, ¿no? O que no tienen una pareja sexual estable. Y los menos eficaces, el coito interrumpido, como mencionó ahí alguien, eh, el método de ritmo, también poco eficaz, ¿no? El método de valorando la temperatura corporal. Recuerden que la temperatura corporal se eleva en la etapa secretora, ¿no? Por la producción de progesterona. Entonces, todos estos métodos son los de menor eficacia, por lo tanto, de mayor índice de PER, o sea, mayor probabilidad que, que las pacientes salgan embarazadas. Estos métodos menos efectivos tienen esta probabilidad, 30 embarazos por 100 mujeres al año. Como se dan cuenta, son, a comparación de los métodos más efectivos, que son aquellos en el que se produce menos de un embarazo por 100 mujeres al año, hay una gran diferencia, ¿no? 30 y menos de uno. Entonces, los más efectivos, los dos que tenemos acá arriba, y los menos efectivos, los dos últimos, ¿no? El 3 y el 4, los menos efectivos. Bien, el bloqueo tuárico bilateral, eh, se dice que el bloqueo tuárico bilateral te disminuye inclusive la probabilidad de cáncer de ovario, porque limita la irrigación sanguínea a los ovarios y de alguna manera te disminuye o es un factor protector para el cáncer de ovario. Algún efecto adverso se ha descrito dolores pélvicos crónicos, no es frecuente, pero sí se ha descrito los dolores pélvicos crónicos y en alguna literatura te menciona que se podría adelantar la menopausia, pero no está establecido y no es lo frecuente. Pero serían esos tres, ¿no? Factor protector para cáncer de ovario, probabilidad de un dolor pélvico y lo que es adelanto de la menopausia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los métodos anticonceptivos naturales son los menos eficaces. Se llaman métodos naturales porque tratan de evitar el embarazo, pero sin alterar las condiciones naturales que lo posibilitan. ¿Ok? Entonces, estos métodos no se requieren algún tipo de material, como por ejemplo pastillas, preservativos. El método del ritmo es considerado dentro de los métodos naturales que tiene una buena eficacia en mujeres con ciclos menstruales regulares, ¿no? Conociendo que los días de mayor ovulación son los días 12 y 16, vale decir 14 más menos 2, considerando que el día 14 es el día de la ovulación. No, método de ritmo en mujeres con ciclos regulares. La temperatura basal, detectar la ovulación a través de la variación de la temperatura en el curso del ciclo, teniendo en cuenta que el día de la ovulación comienza a haber una elevación de la temperatura y el tercer día o la tercera noche de iniciado la elevación de la temperatura se considerarían los días de menor riesgo para embarazo. El método del moco cervical o Billings interpreta los cambios cíclicos del moco para determinar la ovulación. El moco cervical es más filante por el estímulo estrogénico y es más espeso y escaso por el estímulo de la progesterona. De estos dos, el que favorece la migración del espermatozoide es el moco filante, ¿sí? O sea, que se deja estirar. La filancia por el estímulo estrogénico favorece la migración del espermatozoide, mientras que el moco escaso, espeso, por el estímulo de la progesterona, más bien no favorece la migración del espermatozoide o la movilización del espermatozoide. Entonces, este es el famoso método de la evaluación del moco cervical, también conocido como el método de Billings. Y el coito interrumpido retira el pene de la vagina antes de que se produzca la eyaculación, pero recuerden que en el líquido seminal previo a la eyaculación también cuenta con espermatozoides, por lo tanto también hay el riesgo de
embarazar a la paciente. Muy bien. ¿Qué características importantes tenemos de cada uno de estos métodos? El preservativo masculino, el condón, es un método de barrera que impide el paso de los espermatozoides. Tiene una característica importante que te previene contra las infecciones de transmisión sexual. El condón femenino también es un método de barrera que impide la unión del óvulo con el espermatozoide. Tiene una eficacia algo menor que el preservativo masculino, pero también protege contra las ITS. Estos dos métodos son ideales en mujeres con pareja inestable, pareja sexual inestable. El diafragma, no utilizado con mucha frecuencia, es un aro de metal muy flexible que se cubre de látex, que impide el paso de los espermatozoides hacia el cuello del útero. El problema de este método, aparte de su baja eficacia, es las molestias que tiene la paciente, como dolor, ¿no? Inclusive aumento de riesgo de infecciones uterinas. Son métodos ya no utilizados. Tanto el diafragma como el capuchón cervical no suelen utilizarse por las múltiples molestias y lo difícil de la colocación previo al acto sexual. Es mucho más práctico y mucho más fácil colocarse el preservativo masculino. Bien, en caso de vasectomía, no hay en sí una indicación o contraindicación establecida. Lo que sí se ha visto en algunos estudios es que podría incrementar el riesgo de un problema de próstata, ¿no? Pero no está establecido como tal y se sigue indicando como un método anticonceptivo irreversible, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí tenemos los anticonceptivos orales, los anticonceptivos combinados orales, que sabemos que contienen estrógeno y contienen progesterona. El estrógeno que contiene es siempre el etinilestradiol. ¿Cuál de estos dos le da la eficacia al método anticonceptivo? Es la progesterona el que le da la eficacia, ¿sí? Y el mecanismo por el cual evita el embarazo es inhibe la ovulación. Inhibe la ovulación. A ver, un segundo, chicos, un segundito. Muy bien. Recuerden que los anticonceptivos orales combinados disminuyen el riesgo de cáncer de ovario y cáncer de endometrio, mientras que aumentan el riesgo de cáncer de cervix y de cáncer de mama. Muy bien. La inyección mensual y trimestral que contiene progesterona en pacientes con lactancia materna. El implante subdérmico que puede contener etonorgestrel o levonorgestrel. El etonorgestrel recambio cada 3 años, el levonorgestrel recambio cada 5 años. El etonorgestrel, que era el Implanon, ¿sí? El Implanon, y el levonorgestrel, que es el Norplan, ¿no? Ahora Jadele. Tenían como síntoma más frecuente estos implantes subdérmicos el famoso sangrado intermenstrual. Manchitas, sangrados, spotting que le conocían, por los cuales, por este síntoma, la mayoría de pacientes dejaban este método anticonceptivo de los implantes subdérmicos, ¿no? Cuyo mecanismo de acción es que también inhiben la ovulación, pero a su vez producen espesamiento del moco cervical. Y con esto del espesamiento no favorece o impide la migración del espermatozoide, ¿sí? El DIU liberador con levonorgestrel. El DIU produce una reacción inflamatoria aséptica a nivel del endometrio, imposibilitando la implantación, ¿no? Reacción inflamatoria aséptica a nivel endometrial. Y cuando se acompaña de levonorgestrel también
tiene otro mecanismo que disminuye la motilidad tuárica. Recuerden que la progesterona siempre disminuye la motilidad tuárica y produce aumento del espesamiento del moco cervical. Este diuco-levonorgestrel está indicado sobre todo en pacientes mujeres con sangrados menstruales abundantes, ¿sí? Sangrados menstruales abundantes que llegan a la anemia. Entonces, estas pacientes son ideales para los DIU con levonorgestrel, ¿no? Ya que el levonorgestrel también atrofia el endometrio produciendo disminución de este sangrado menstrual abundante. A ver, claro, recuerda que de los NIC, los que tienen más posibilidad de ir a cáncer son los NIC2 y los NIC3. El NIC1 sería más que todo un efecto citopático por la infección por PBH. Los que tienen mayor riesgo son las lesiones de alto grado que incorporan el NIC2 y el NIC3. Idealmente serían pacientes que no serían candidatas para el uso de ACOS, porque los anticonceptivos orales combinados potencian la acción oncogénica del PBH. Por lo tanto, pacientes que tienen la infección por PBH de alto riesgo oncogénico no serían candidatas para ser usuarias de anticonceptivos orales combinados. Muy bien. Aquí entonces las indicaciones. Estas pacientes que serían candidatas para estos usos de estos anticonceptivos serían pacientes con hemorragia uterina disfuncional, o sea, hemorragia uterina abundante, pacientes menos de 40 años, con miomas uterinos sangrantes y dismenorrea, porque todo esto de acá, tanto el dolor, la dismenorrea, el sangrado, disminuye con el uso de estos anticonceptivos orales combinados. ¿Sí? El cáncer, pacientes con cáncer de endometrio, ya, obviamente si ya está establecido el diagnóstico de cáncer de endometrio, no deberían recibir tratamiento hormonal combinado. Lo que sí se ha visto que los anticonceptivos orales combinados disminuyen el riesgo de cáncer de endometrio. Muy bien. La tensión premenstrual, el síndrome de tensión premenstrual y la endometriosis también se pueden tratar con estos anticonceptivos orales combinados. Todos estos pacientes que tienen todas estas molestias son candidatos para el uso de anticonceptivos orales combinados. Las contraindicaciones, obviamente el embarazo, la lactancia, enfermedad cerebrovascular, tromboflebitis, problemas coronarios, pacientes con cáncer de mama en general, pacientes con neoplasias estrógeno dependientes, hiperlipidemias, presión arterial no controlada, diabetes mellitus con enfermedad vascular, hemorragias vaginales sin causa conocida, trastornos hepáticos, hepatopatías activas y cefaleas con síntomas neurológicos. Todas estas pacientes no serían candidatas para el uso de estos anticonceptivos orales combinados. Los anticonceptivos orales combinados, como inhiben la ovulación, vamos a tener entonces un ciclo menstrual básicamente proliferativo, ¿no? Un endometrio proliferativo, porque al no producirse la ovulación, no va a haber una segunda parte, no va a haber una fase secretora, ¿no? Solamente va a haber un endometrio proliferativo, no va a haber un endometrio secretor. Y es en el endometrio secretor donde se produce o se elevan las prostaglandinas, como la prostaglandina F2. Esta prostaglandina F2 es la que produce la contracción miometrial, produciendo la dismenorrea. Por lo tanto, los anticonceptivos, al inhibir la ovulación, al inhibir la fase secretora, no se produce prostaglandinas, por lo tanto,
disminuye la dismenorrea. Por eso que en pacientes con dismenorrea está indicado los anticonceptivos orales combinados y la progesterona que inhibe el endometrio, disminuyendo el sangrado por el engrosamiento endometrial. En caso de endometriosis, básicamente el tratamiento es con progesterona, como por ejemplo el Dienogest o también el DIU con levonorgestrel. Recuerden que el levonorgestrel, la progesterona, le aumenta el efecto al DIU por espesar el moco cervical y atrofiar el endometrio, disminuyendo el sangrado. Y recuerden que la progesterona también disminuye el efecto del estrógeno y en el caso de la endometriosis hay bastante influencia estrogénica que se contrarresta con la acción de la progesterona. Muy bien, y estos son el tipo de métodos de anticonceptivos que hay. La eficacia de estos anticonceptivos combinados llegando al 99%. El mecanismo más importante, cómo inhibe o bloquea el embarazo, es porque inhibe la ovulación. Al mantener valores constantes de estrógeno y progesterona, no produce el pico preovulatorio de la LH, inhibiendo la ovulación. Muy bien, genera cambios endometriales, aumenta la densidad del moco, impidiendo el paso de los espermatozoides, ¿no? El modo de uso, idealmente, el primer día del sangrado menstrual, se debe tomar todos los días, ¿no? Y a la misma hora. Efectos secundarios que se produce sobre todo en los primeros días son síntomas inespecíficos, ¿no? Como la cefalea, mareos, náusea, mastalgia, básicamente por el componente de progestágeno, ¿no? Y el seguimiento al mes de inicio de uso. ¿En quiénes se debe evitar los anticonceptivos orales? Son pacientes fumadoras mayores de 35 años, pacientes con antecedente de colestasis o uso de anticonvulsivantes o algunos antibióticos de manera crónica. Entonces, idealmente estas pacientes no son usuarias de tratamiento anticonceptivo oral combinado. La medroxiprogesterona, que se da en pacientes con lactancia materna, también tiene una efectividad del 99%, igual inhibe la ovulación, genera cambios endometriales, produciendo sobre todo atrofia endometrial. Estas pacientes pueden no presentar periodo menstrual por largo tiempo, ¿no? Estas pacientes usuarias de esta progesterona. El modo de uso, primera dosis intramuscular en cualquiera de los primeros 5 días del ciclo, idealmente el primer día, y tiene prácticamente los mismos efectos que se produce con los otros anticonceptivos orales combinados, pero a este se asocia la menorrea por ser una progesterona que atrofia el endometrio, pudiendo la paciente no ver periodos menstruales por algunos meses. Muy bien, a ver qué preguntas hay por acá. Así es, migraña, aura, eso está prácticamente en todas las evidencias. Pacientes que presentan estos dolores de cefalea, que previamente al dolor viene esa aura, síntomas de migraña severa, no son tributarias para el tratamiento anticonceptivo hormonal. Lo que se dice es que cuando una mujer toma por más de 5 años, tanto los anticonceptivos orales combinados como la terapia de reemplazo hormonal por más de 5 años, aunque en algunas literaturas mencionan 10 años, te incrementa el riesgo de cáncer. Cáncer de mama, cáncer sobre todo el cáncer de mama más que el cáncer de cuello uterino, porque el cáncer de cuello uterino, pacientes que tienen la infección por PBH, porque te puede potenciar el efecto oncogénico del PBH, sus oncoproteínas E6 y E7, que son las que al final producen el cáncer. Esas oncoproteínas pueden ser potenciadas por los ACOs, ¿sí? Pero no es que la paciente toma 1 año, 2 años, su riesgo se va a incrementar. Básicamente se ve este efecto en pacientes cuando toman estos tratamientos hormonales por más de 5 años. Así es. Claro, idealmente debe ser en tiempo corto, pero pacientes más de 35 años, fumadoras, si no está indicado. Recuerda que los inyectables tienen básicamente progesterona, ¿no? En general, una paciente con una lesión precancerosa de cuello uterino no sería tributaria
idealmente para un tratamiento hormonal, porque este puede potenciar la acción oncogénica, ¿sí? No es una contraindicación absoluta, ¿sí? No es que te diga, anticonceptivo oral prohibido en pacientes con NIC. No vas a encontrar eso. Pero idealmente no es una paciente tributaria para esto. Aquí ya viene el criterio médico, ¿no? Al conocer tú este mecanismo de cómo el anticonceptivo puede potenciar a este PDH, ideal es no darle a estas pacientes, ¿no? O pacientes con antecedentes, por ejemplo, de lesiones de mama, ¿no? Por ejemplo, carcinomas ductales in situ, pacientes con o antecedentes de cáncer de mama eh, importantes, ¿no? Sobre todo de primer grado, no serían tributarias para poder recomendarles este tratamiento hormonal. Sí, los anticonceptivos orales combinados se ha visto que disminuyen el riesgo de cáncer de colon, así como que disminuyen el cáncer de ovario y disminuyen el cáncer de endometrio. Bien, estos son los implantes. Estos los da el seguro SIS de manera gratuita. Tiene etonorgestrel y el levonorgestrel. Recuerden que el etonorgestrel, el recambio es a los 3 años y el levonorgestrel, el recambio es a los 5 años. Lo importante de este método es que es un método de larga duración, por lo tanto la paciente ya no tiene que estar acordándose diario de que tiene que tomar su pastillita todos los días a la misma hora. Pero también tiene sus algunas contraindicaciones. Básicamente en pacientes posparto son ideales para poder dar ese tratamiento, pacientes posaborto. Estos implantes de acá son unas varillas que se colocan en el antebrazo, en la parte anterior. Pueden tener algunos efectos secundarios, pero básicamente locales, como dolor a ese nivel, pequeño hematoma, infección, dermatitis, que realmente son síntomas bastante infrecuentes. Lo más frecuente que se ve en estos métodos es este de acá. Más que la irregularidad menstrual, el famoso sangrado vaginal, sangrado intermenstrual. Esto se ve con frecuencia debido a que es progesterona, atrofia el endometrio y puede aparecer estos sangraditos, estas manchas, que son incómodas en la mujer, por los cuales es una de las causas más frecuentes por la cual la paciente abandona este método. Que a pesar de ser un método efectivo, lo abandona por esta incomodidad que presenta por la utilización. Estos son métodos de emergencia en pacientes que se han olvidado de la toma de su anticonceptivo, los famosos métodos de emergencia. Tenemos el método YUSPE, que es levonorgestrel de 150 microgramos más etinil estradiol de 30 microgramos, 2 tabletas bioral cada 12 horas por 2 dosis. ¿Sí? Muy bien. Obviamente la efectividad es mayor cuando se da dentro de las primeras 24 horas. Muy bien. La otra es el levonorgestrel de 750 miligramos o también de 1.5 miligramos. Vienen pastillas de 1.5 también, que es la dosis doble de este de acá. ¿Sí? Siempre la mayor efectividad que llega a un 95% cuando se toma dentro de las 24 horas. ¿Sí? Pero la indicación es que puedes tomarla dentro de los 4 días. Pero obviamente a medida que pasan los días, la efectividad va disminuyendo. Dentro de las 24 horas del acto sexual, la efectividad es del 95% de estos métodos de rescate o métodos de emergencia. Tienen una efectividad del 90%. Las indicaciones son básicamente las indicaciones básicamente son violación, ruptura de preservativo, olvido de toma del tratamiento hormonal, la relación desprotegida, ¿no? Todas estas son las indicaciones de estos métodos de emergencia y el mecanismo de acción es que inhibe o retrasa la ovulación. Y si es que ya se produjo la ovulación, tiene otro también efecto importante que son cambios en el microambiente uterino, como por ejemplo espesamiento del moco cervical o atrofia endometrial que va a dificultar la implantación
o la migración del espermatozoide dentro del útero. Por lo tanto, tiene buen mecanismo de acción estos métodos de emergencia, pero sobre todo si son utilizados dentro de las primeras 24 horas del acto sexual. Los DIU son estos materiales, como ven acá, de cobre, en forma de T, que se insertan dentro del útero, tiene una efectividad mayor al 98% durante los 10 años. Pasado este tiempo se tiene que hacer el recambio. El componente de cobre también tiene una función espermicida. Cuando se añade el levonorgestrel, favorece la disminución, la motilidad tubárica, la motilidad intrauterina, por lo tanto dificulta el encuentro del espermatozoide con el óvulo. Indicación, mujeres en edad fértil, nulíparas o multíparas, también se puede utilizar como método postcoital. También está indicado, al igual que el método YUSPE, como el levonorgestrel de 1.5, también el DIU, colocado dentro de los 5 días. 5 días postcoito. También está como dentro de los métodos de emergencia, sobre todo el DIU que contiene levonorgestrel. Muy bien, efectos secundarios, obviamente tienes el dolor pélvico y te puede favorecer también las EPIs. Por el hilo que queda en la vagina, puede migrar ascendentemente las bacterias y producir las EPIs. Muy bien. A ver las preguntas. Bien, pacientes con lesiones precancerosas, obviamente, mejor no hay tratamiento hormonal. Puedes ofrecerle, dependiendo su deseo reproductivo, desde métodos irreversibles como la vasectomía, como la ligadura de trompas, métodos de barrera, los DIU solos, le puedes ofrecer tranquilamente. Esos son los métodos que se podrían ofrecer en estas pacientes que tienen lesiones precancerosas o alto riesgo de cáncer. El sputting es bastante frecuente, el sputting. En algunas bibliografías lo mencionan hasta el 70% de las pacientes puede presentar este sangrado y bastante molestoso, que es la causa más frecuente por lo cual la mujer cambia de método anticonceptivo. Muy bien, vamos a seguir avanzando un ratito. A ver. Ya. Miren, esto de acá es la ligadura de trompas. Como se ve acá, hay varios métodos como se puede hacer, desde el cerclaje hasta la cauterización. La idea es separar la trompa, formar una solución de continuidad, evitar que el espermatozoide y el óvulo se lleguen a encontrar, de una manera impidiendo que esto suceda cortando las trompas, ¿no? Puede ser mediante cauterización, cerclaje o ligadura, aunque actualmente se está indicando la famosa salpingectomía. ¿Qué ventajas tendría la salpingectomía? Porque actualmente sabemos que el cáncer de ovario se inicia en las trompas, por lo tanto la salpingectomía tendría la ventaja de disminuir la probabilidad de un cáncer de ovario, ¿no? Recuerden que el cáncer seroso de ovario, que es el más frecuente, se inicia a nivel de las trompas. Entonces, si la trompa ya no se va a utilizar, va a ser inservible, es mejor hacerle la salpingectomía. Entonces, tenemos también dentro de los métodos la salpingectomía bilateral. Sí, se puede utilizar DIU, pero más ideal sería los implantes. Paciente post cesárea, quiere darle un método anticonceptivo implante porque contiene progesterona. Recuerda que la progesterona le puedes dar en una paciente que da de lactar, mientras que los estrógenos están contraindicados en pacientes con lactancia, porque el estrógeno le puede pasar por la leche materna, ¿no? O también el estrógeno puede cortar
puede cortar la producción de leche por bloqueo de la prolactina. Muy bien. BSA, vida sexual activa. VSA, vida sexual activa. ¿Sí? Vida sexual activa. A ver, ¿por qué si los sacos al inhibir la ovulación favorecen la proliferación del endometrio y disminuyen el riesgo de cáncer de endometrio? Es por la progesterona. Eh, la progesterona, la progesterona te disminuye la acción del estrógeno. A ver, vamos a ver acá. A ver, acá. Miren acá. Es el estrógeno, progesterona. El estrógeno favorece la hiperplasia endometrial, mientras que la progesterona contrarresta la hiperplasia endometrial. Por ende, la progesterona contrarresta la acción del estrógeno. ¿Sí? Ahora, en los diferentes estudios se ha visto que cuando la paciente consume anticonceptivos orales combinados por más de 5 años, incrementa el factor protector, pero contra el cáncer de endometrio. ¿Y a quién se debe este factor protector? A la progesterona, por este efecto de disminuir la hiperplasia endometrial porque más produce atrofia endometrial. ¿Sí? Pero si tú le das anticonceptivo de solo estrógeno, más bien favoreces el cáncer de endometrio. La vasectomía, que es la ligadura de los conductos deferentes, tiene una efectividad del 99%, bastante alta, pero vean que ningún método anticonceptivo llega al 100% de efectividad, ¿sí? Tener en cuenta eso. Por lo tanto, al ligar los conductos deferentes, impide el paso del espermatozoide por dicho conducto, efectos secundarios propios de la intervención quirúrgica, como dolor y sangrado. Y recuerden que para decir que se ha eliminado los espermatozoides residuales, tiene que pasar 3 meses o 20 a 30 eyaculaciones. ¿Sí? Para comprobar la azospermia, vale decir la ausencia de espermatozoides en el líquido seminal. ¿Sí? Muy bien, chicos, esto es lo que nos faltaba. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta adicional, chicos? Entonces, en conclusión, anticonceptivos. Claro, los anticonceptivos básicamente tú valoras en cuanto a la aceptabilidad de la mujer. Aceptabilidad desde el punto de vista sintomático, ¿sí? La idea es que la mujer se sienta bien, sin perder la efectividad anticonceptiva. Pero si la paciente presenta cefaleas por más de 7 días, obviamente este método anticonceptivo no le está cayendo bien. Independientemente de su efectividad anticonceptiva, tendría que cambiar de método anticonceptivo porque ya le está interfiriendo en la calidad de vida. La terapia de reemplazo hormonal se da, en teoría, no se debe dar por mucho tiempo. Ahora, me pregunta, doctor, ¿pero cuál es mucho tiempo? Se dice que cuando se da por más de 5 años, favorece ya el cáncer. Se debe dar de acuerdo a la disminución de los síntomas y en la menor dosis posible. ¿Sí? Esa sería la respuesta a la pregunta. No hay un tiempo que te diga 1 año, 2 años, 3 años. Básicamente lo que tienes que saber es que tiene que ser a la menor dosis en el menor tiempo posible, ¿no? Que disminuya o aminore los síntomas de la paciente. Pero recordando siempre que pasado los 5 años de toma de estos hormonas, ya viene el riesgo de cáncer de mama y otro tipo de neoplasias hormonodependientes. Bien, pacientes con acné hormonal. Probablemente por efecto de la testosterona dentro del contexto de un síndrome de ovario poliquístico. ¿Sí? Estas pacientes tienes que darle entonces una progesterona con una acción
antiandrogénica. Y aquí idealmente es el citrato de ciproterona. Sí, menores de 35 años es mejor el tratamiento anticonceptivo oral combinado y pacientes que tienen pareja estable, o sea, una pareja con la que tiene relaciones sexuales estable, ¿sí? Y solo es una sola pareja. Por lo tanto, disminuye el riesgo de una ITS. Ya. Pacientes de más de 40 años ya no son tan indicadas para una terapia anticonceptiva hormonal por el incremento del riesgo de un efecto cerebrovascular o cardiovascular. Toda paciente con sangrado irregular debe ser estudiada básicamente porque tienes que saber por qué está sangrando, ¿sí? O sea, por ejemplo, tú, ponte, tienes 30 años, estás sangrando ahorita por una semana y sabes que no es tu menstruación, tienes que ser estudiada, sí, pero diferente sería el caso de que una mujer de 60 años tenga un sangrado menstrual. En tu caso, lo más frecuente es que sea un problema hormonal, una hemorragia disfuncional, pero en una paciente de 60 años, lo más frecuente es que el problema sea un cáncer de endometrio. Aunque recuerda que la causa más frecuente de sangrado posmenopáusico es la atrofia endometrial, ¿sí? Entonces, definitivamente tienes que ser estudiada para dar con la causa del sangrado. Mira, actualmente hasta se habla que los BTB pueden ser reversibles mediante microcirugía, ¿sí? Pero se siguen considerando como métodos irreversibles, pero actualmente dentro del tratamiento de fertilidad se puede plantear estos tratamientos de recanalización, pero no con una eficacia muy alta, con una eficacia bastante baja. Bueno, espero haber disipado sus dudas. Un gusto haberles dictado estas horas. Y bueno,